Dejé que la mano de mi jefa se deslizara entre mis muslos en la parte trasera de su coche de empresa, mientras su chofer fingía no darse cuenta. El asiento de cuero crujió bajo nosotros mientras me acercaba. Se me cortó la respiración cuando sus dedos trazaron el dobladillo de mi falda. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales tintados, ahogando todo excepto el sonido de mi propio corazón, latiendo con fuerza en mis oídos. Su perfume, jazmín y algo más oscuro, me envolvió como un secreto. Podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo, el ligero temblor en su tacto que traicionaba la compostura que llevaba como una armadura. Ninguna de las dos habló. El silencio entre nosotras era más ensordecedor que el trueno que retumbaba sobre Manhattan. Ella era Victoria Hartwell, fundadora y CEO de una de las firmas de consultoría financiera más poderosas de Nueva York. 44 años. Casada desde hacía 18 años. La jefa de mi jefa. La mujer a la que todas las revistas de negocios llamaban intocable. Y yo era una analista junior de 26 años que había sido invisible hasta hacía 10 minutos. Lo que susurró a continuación, una confesión que nunca le había contado a otra alma viviente, desentrañaría todo lo que creía saber sobre mi propia vida. Cuando esta historia termine, perdería mi carrera, descubriría el mayor secreto de mi madre y me enamoraría tan perdidamente que nunca volvería a ser la misma mujer. Mientras te cuento esta historia llena de emociones, haz clic en la campana para suscribirte y dinos en los comentarios desde dónde nos ves. 8 meses antes de aquella noche en el coche de Victoria, entré en Hartwell & Pearce para mi primer día como analista junior, convencida de que por fin lo había logrado. Me equivoqué en muchas cosas en aquel entonces. Mi nombre es Emma Collins. Crecí en un pequeño apartamento en Queens con una madre soltera que trabajaba doble turno como enfermera solo para llegar a fin de mes. Fui la primera persona de mi familia en graduarse de la universidad, la primera en conseguir un trabajo en Park Avenue, la primera en creer que el trabajo duro realmente podía cambiar tus circunstancias. Tenía 26 años, ahogada en préstamos estudiantiles, y tan desesperada por demostrar mi valía que llegaba a la oficina 1 hora antes cada día. Nadie se dio cuenta. Lo que ocurre cuando eres joven y ambiciosa en un lugar como Hartwell & Pearce es que rápidamente aprendes la jerarquía. Los socios flotaban por los pasillos como dioses, rodeados de analistas senior que habían pasado años abriéndose camino a duras penas. Las analistas junior como yo éramos un mueble, útiles para hacer cálculos a las 2 de la mañana, invisibles el resto del tiempo. Compartía un cubículo del tamaño de un armario con otras 3 analistas. Comíamos en nuestros escritorios, nos quedábamos hasta tarde sin horas extras y competíamos por migajas de reconocimiento que rara vez llegaban. Mi supervisor, un hombre nervioso llamado Daniel que sudaba la camisa antes del mediodía, apenas recordaba mi nombre la mitad del tiempo, pero seguí presentándome. Seguí trabajando más duro que los demás. Seguí creyendo que alguien finalmente me vería. Simplemente nunca esperé que fuera ella. La primera vez que vi a Victoria Hartwell en persona, se me olvidó respirar. Era mi 3ª semana en la empresa. Estaba entregando una pila de informes al piso ejecutivo. Una tarea tan insignificante que Daniel literalmente dijo, cualquiera podría hacerlo, cuando me entregó la carpeta. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso 40, y de repente me encontré en un mundo diferente. Todo allí era cristal, cromo y silencio. La alfombra era tan gruesa que amortiguaba el sonido de mis pasos. Ventanales de suelo a techo ofrecían una vista de Manhattan que hacía que la ciudad pareciera un juguete. Y en el centro de todo, a través de las paredes de cristal de la oficina de esquina más grande que jamás había visto, estaba Victoria Hartwell. Estaba al teléfono, de espaldas a mí, con una mano apoyada en la ventana mientras miraba el horizonte. Su cabello oscuro caía más allá de sus hombros, con mechones plateados que captaban la luz de la tarde. Llevaba un blazer de carbón que probablemente costaba más que mi salario mensual, e incluso de espaldas, incluso a través de 2 capas de cristal, irradiaba un tipo de poder que hacía que el aire se sintiera diferente. Me quedé allí como una idiota, aferrada a mi carpeta, hasta que su asistente se aclaró la garganta y me preguntó si necesitaba ayuda. Dejé los informes y huí de vuelta a mi cubículo, con la cara ardiendo. Esa noche, la busqué en Google por primera vez. Victoria Hartwell, 44 años, MBA de Harvard. Comenzó su carrera en Goldman Sachs, donde fue una de las mujeres más jóvenes en alcanzar la vicepresidencia. Se fue a los 30 en circunstancias que ningún artículo explicaba completamente. Algunos mencionaban diferencias personales, otros insinuaban algo más oscuro.
En 2 años había fundado Hardwell & Pierce. En una década, la había convertido en un imperio de $1.000 millones. La prensa la llamaba la reina de hielo de las finanzas. Escribían sobre su legendaria compostura, la forma en que podía aniquilar a un competidor con solo levantar una ceja, los acuerdos que había cerrado y que nadie más habría podido conseguir. También escribían sobre su matrimonio perfecto con Richard Hardwell, heredero de una fortuna inmobiliaria de Connecticut, y su hija Grace, que aparentemente prosperaba en alguna exclusiva escuela preparatoria. Victoria era todo lo que yo no era: poderosa, rica, intocable y tan por encima de mi posición que incluso fantasear con ella me parecía ridículo. Pero no podía dejar de pensar en aquel momento junto a la ventana, la forma en que su mano se había apoyado en el cristal, la ligera curva de sus hombros. Algo en su postura parecía menos poder y más agotamiento. Durante los meses siguientes, encontré excusas para estar en el piso ejecutivo, entregar informes, dejar documentos, ofrecerme para cualquier tarea que pudiera llevarme por delante de su oficina. Me decía a mí misma que era ambición, que quería aprender de los mejores, que estaba estudiando cómo funcionaba el poder en los niveles más altos. Me estaba mintiendo a mí misma. La verdad era que la observaba. En las reuniones donde a las analistas juniors se les permitía sentarse junto a la pared y tomar notas, observaba la forma en que dominaba la sala sin levantar la voz. Observaba sus ojos azul hielo recorrer las hojas de cálculo, detectando errores que todos los demás habían pasado por alto. Observaba sus manos, elegantes, precisas, mientras gesticulaba para enfatizar un punto. Y a veces, en esas reuniones, habría jurado que me miraba. Probablemente no era nada. Probablemente me lo estaba imaginando. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, aunque fuera por una fracción de segundo, algo eléctrico me recorrió el pecho. Estaba siendo ridícula. Sabía que estaba siendo ridícula. Victoria Hardwell no se fijaba en las analistas junior. Victoria Hardwell no se fijaba en nadie por debajo del nivel de socio, a menos que hubieran hecho algo catastróficamente mal. Y entonces, a finales de octubre, todo cambió. Nuestro departamento se estaba preparando para una importante presentación a un cliente, la cuenta Whitmore, valorada en $40 millones anuales. Todas las analistas del edificio trabajaban sin descanso. A mí me habían asignado compilar modelos de datos, una tarea tan tediosa que se me cruzaban los ojos cada noche a medianoche. 3 días antes de la presentación, Daniel vino a mi cubículo con una cara como si fuera a vomitar. «Hay un error en las proyecciones», dijo. «En algún lugar de los datos. Los socios lo encontraron esta mañana. La señorita Hardwell quiere a todo el equipo de análisis en la sala de conferencias en 20 minutos». Se me encogió el estómago. Cuando entramos en la sala de conferencias A, Victoria ya estaba allí. Estaba sentada a la cabecera de la mesa, perfectamente inmóvil, con una expresión indescifrable. El director financiero y 2 socios senior la flanqueaban, todos ellos mirándonos como si fuéramos insectos que estaban decidiéndose aplastar. «Alguien en esta sala», dijo Victoria, su voz cortando el silencio como una cuchilla, «cometió un error que podría costarle a esta empresa uno de nuestros clientes más grandes. Quiero saber quién, y quiero saber cómo lo arreglamos». Las siguientes 2 horas fueron brutales. Todas las analistas fueron interrogadas. Se proyectaron hojas de cálculo en la pantalla. Se levantaron voces. La culpa se pasaba como una patata caliente. Me mantuve en silencio, repasando los números en mi cabeza. Algo en las proyecciones no tenía sentido. El error que todos buscaban no estaba en la entrada de datos, de eso estaba segura. Estaba en la fórmula misma. Alguien había usado una línea base incorrecta para los pronósticos trimestrales. Pero decir eso significaba contradecir a Daniel, quien había aprobado personalmente la fórmula. Significaba llamar la atención sobre mí misma frente a la mujer más poderosa de la empresa. Significaba arriesgarlo todo. Los ojos de Victoria recorrieron la sala. Por un momento terrible, se posaron en mí. «Usted», dijo, analista junior en la esquina. «Parece que quiere decir algo». Todas las cabezas en la sala se giraron hacia mí. Se me secó la boca. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. «La fórmula», me oí decir. «La línea base es incorrecta. Alguien usó los números del tercer trimestre del año pasado en lugar de los del primer trimestre de este año. Si ajusta eso, las proyecciones deberían cuadrar». Silencio. La expresión de Victoria no cambió. Mantuvo mi mirada durante 3 largos segundos. Luego se volvió hacia el director financiero y dijo:
Compruébelo. Les tomó 15 minutos confirmar que yo tenía razón. Cuando la reunión terminó, Daniel me miró como si lo hubiera traicionado personalmente. Las otras analistas evitaron mi mirada. Pero mientras recogía mis cosas para irme, la asistente de Victoria apareció a mi lado. La señorita Hartwell quiere verla en su oficina, dijo. Ahora. Las piernas me temblaban mientras caminaba hacia aquella oficina de esquina de cristal. Lo que no sabía, lo que no podía haber sabido, era que este momento pondría en marcha una cadena de acontecimientos que destruiría todo por lo que había trabajado, revelaría un secreto enterrado durante más de 2 décadas, y me llevaría a los brazos de una mujer a la que me estaba absolutamente prohibido amar. La puerta de la oficina de Victoria estaba abierta. Ella estaba de pie junto a la ventana de nuevo, de espaldas a mí, con una mano apoyada en el cristal. «Cierra la puerta», dijo sin darse la vuelta. Cerré la puerta con dedos temblorosos, el suave clic resonando en el silencio de la oficina de Victoria. El espacio era impecable. Un enorme escritorio de caoba dominaba una esquina, su superficie vacía excepto por un solo portátil y un jarrón de cristal con orquídeas blancas. Las paredes estaban forradas con premios, portadas de revistas enmarcadas, fotografías de Victoria estrechando manos con senadores y CEOs. Todo en la habitación gritaba poder, control, perfección. Pero la propia Victoria, de pie junto a la ventana de espaldas a mí, de repente parecía muy pequeña contra el horizonte de Manhattan. No habló durante un largo momento. Me quedé inmóvil cerca de la puerta, convencida de que había cometido un error terrible. Iba a despedirme. Iba a decirme que contradecir a Daniel había sido insubordinación. Iba a destruir mi carrera antes de que siquiera hubiera empezado. «Siéntate, Emma», parpadeé. ¿Sabía mi nombre? Me senté en una de las sillas de cuero frente a su escritorio, en el borde, como si pudiera necesitar salir corriendo en cualquier momento. Victoria finalmente se volvió de la ventana. Con la suave luz de la tarde, pude ver cosas que nunca había notado desde el otro lado de una sala de conferencias. Las leves sombras bajo sus ojos, la tensión en su mandíbula, un solo mechón de cabello plateado que se había escapado de su perfecto moño. Seguía siendo la mujer más hermosa que jamás había visto, pero de cerca, también parecía cansada, exhausta hasta la médula de una manera que todo el poder y el dinero del mundo no podían solucionar. «Eso fue impresionante», dijo, caminando hacia su escritorio. «En 6 meses, nadie en esa sala tuvo el valor de hablar. Usted estuvo allí menos de 1 hora». «Solo noté el error», dije. Mi voz apenas un susurro. «Cualquiera podría haberlo. Cualquiera podría haberlo hecho. Nadie lo hizo. Hay una diferencia». Se sentó frente a mí, esos ojos azul hielo estudiando mi cara como si fuera un rompecabezas que intentaba resolver. «¿Cuánto tiempo lleva con nosotros?» «8 meses». «Y en 8 meses, ha notado algo que una sala llena de gente con décadas de experiencia pasó por alto». Se recostó en su silla. «¿Cuál es su experiencia, Emma? ¿De dónde viene antes de Hartwell & Pierce?» Le conté. El pequeño apartamento en Queens, la madre que trabajaba doble turno, las becas y los préstamos estudiantiles y la desesperada determinación de ser algo más de lo que era. No sé por qué fui tan honesta. Tal vez porque estaba aterrorizada. Y la gente aterrorizada miente mal o dice la verdad. Elegí la verdad. Victoria escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, algo cambió en su expresión. Una dulcificación alrededor de los ojos que nunca había visto en ninguna sala de juntas o fotografía de prensa. «Yo también crecí pobre», dijo en voz baja. «La mayoría de la gente no lo sabe. Las revistas prefieren la historia de Goldman Sachs y el imperio que construí. No quieren saber sobre el apartamento en Jersey City, el padre que se fue, la madre que limpiaba casas hasta que le sangraban las manos». Hizo una pausa. «Reconozco el hambre cuando la veo. Emma, usted la tiene. No deje que nadie se la quite». No supe qué decir. Victoria Hartwell, la reina de hielo, la multimillonaria intocable, acababa de contarme más sobre sí misma en 2 minutos de lo que había leído en meses de investigación, y me miraba como si fuera una persona real, no un mueble. «La voy a ascender», dijo, con efecto inmediato. «Reportará directamente al equipo de la cuenta Whitmore como analista senior. El aumento de salario reflejará la nueva posición». Se me abrió la boca. «Señorita Hartwell, yo no sé qué decir». «Diga que me dará la razón». Se puso de pie, indicando que la reunión había terminado. «¿Y Emma? Llámame Victoria».
Al menos cuando estemos a solas. Cuando estemos a solas. Esas 3 palabras resonaron en mi cabeza el resto del día, el resto de la semana. Cada vez que pasaba por su oficina, cada vez que la vislumbraba en el pasillo, las oía. Cuando estemos a solas. El ascenso lo cambió todo. De repente tuve acceso a reuniones con las que solo había soñado. Trabajé en documentos de estrategia, presentaciones a clientes y modelos financieros que realmente importaban. Mi salario casi se duplicó. Daniel dejó de reconocer mi existencia por completo, pero el mayor cambio fue mi cercanía a Victoria. La cuenta Whitmore requería sesiones de estrategia semanales, y Victoria supervisaba personalmente cada detalle, lo que significaba que pasaba horas en su oficina cada semana, sentada frente a ella en aquel enorme escritorio de caoba, lo suficientemente cerca como para notar cómo se frotaba las sienes cuando estaba frustrada, cómo giraba su anillo de boda cuando pensaba, cómo su voz bajaba a un tono más suave cuando estábamos solo nosotras dos en la habitación. También noté otras cosas que me preocupaban. Victoria siempre era la primera en llegar a la oficina y la última en irse. Nunca almorzaba. Bebía café solo como agua y apenas tocaba la comida que su asistente pedía. Había días en que sus manos temblaban ligeramente, aunque lo disimulaba bien. Días en que las sombras bajo sus ojos parecían menos fatiga y más dolor. Una tarde a finales de octubre, entré en su oficina para nuestra reunión semanal y la encontré agarrando el borde de su escritorio, con los nudillos blancos y el rostro sin color. «¿Victoria? ¿Estás bien?» Se enderezó de inmediato. Su máscara volvió a su sitio. «Estoy bien. Solo me levanté demasiado rápido». Pero había un frasco de medicamentos en su escritorio que barrió hacia un cajón antes de que pudiera leer la etiqueta. «Empecemos». No insistí, pero empecé a observarla con más cuidado después de eso. Noté cuando hacía una mueca al buscar archivos. Noté cuando se ausentaba de las reuniones demasiado tiempo. Noté cómo a veces se llevaba una mano al pecho cuando creía que nadie la miraba. Algo andaba mal. Algo que ocultaba a todo el mundo. Mientras tanto, yo también ocultaba algo. El hecho de que me estaba enamorando de ella. Perdidamente. Era una locura. Era mi CEO. Me llevaba 18 años. Estaba casada, por el amor de Dios, con un hombre cuya familia tenía edificios con su nombre. Todo en mis sentimientos era inapropiado, imposible e increíblemente estúpido. Pero no podía parar. Vivía por los momentos en que me llamaba a su oficina, por los breves roces cuando me entregaba documentos, sus dedos rozando los míos, durando medio segundo de más, por la forma en que decía mi nombre, como si significara algo, como si yo importara, por las raras sonrisas que me dedicaba cuando decía algo que la divertía, sonrisas que transformaban todo su rostro y la hacían parecer años más joven. «Te deberías irte a casa», dijo una noche a principios de noviembre. Habíamos estado trabajando hasta tarde en la presentación de Whitmore, y la oficina hacía tiempo que se había vaciado. La ciudad brillaba bajo nosotros a través de los oscuros ventanales. «Es casi medianoche». «Tú también deberías», dije. Ella se rió. Realmente se rió. Un sonido que había oído quizás 3 veces en todo mi tiempo en la empresa. «Me iré cuando el trabajo esté hecho». «El trabajo nunca está hecho. Eso me dijiste la semana pasada. ¿Ahora me estás citando a mí misma?» Alguien debería. No sé de dónde vino la audacia. Quizás fue la hora tardía. Quizás fue la forma en que me miraba. «Te estás matando a trabajar, Victoria. Estoy preocupada por ti». Su sonrisa se desvaneció. Por un momento, algo crudo asomó en su rostro. Algo vulnerable y doloroso que me hizo daño en el pecho. «No te preocupes», dijo en voz baja. «No valgo la pena». Antes de que pudiera responder, la puerta de su oficina se abrió de golpe. Marcus Chen estaba en el umbral. Socio senior, el rival más ambicioso de Victoria en la junta directiva. Tenía 50 años, cabello plateado, y llevaba años yendo a por el puesto de Victoria desde que ella había bloqueado su intento de sacar la empresa a bolsa 3 años antes. Me miró a mí, luego a Victoria, y su sonrisa era lo más frío que había visto nunca. «Trabajando hasta tarde, veo», dijo con suavidad. «Qué dedicación. Espero que no estés sobrecargando a nuestro personal junior, Victoria. La gente podría empezar a hablar». «La gente siempre habla, Marcus. Nunca me ha detenido antes». La voz de Victoria era de acero. «¿Necesitabas algo? ¿O solo viniste a merodear por mi puerta?» «Vine a discutir las proyecciones del 4º trimestre.
La Junta tiene preocupaciones. Entró en la oficina. Sus ojos aún se demoraban en mí. Pero claramente este no es un buen momento. Hablaremos mañana, en la reunión formal. Se dio la vuelta para irse. Luego hizo una pausa. Ah, ¿y Emma? He oído cosas buenas sobre tu trabajo. Muy buenas cosas. Deberíamos almorzar algún día. Se fue. El aire en la oficina se sentía envenenado. «Aléjate de él», dijo Victoria, con la voz baja y tensa. «Es peligroso, Emma. Más de lo que sabes». «¿Qué quiere?» «Lo que siempre ha querido. Mi empresa, mi reputación, mi destrucción». Se puso de pie, recogiendo sus cosas. «Vete a casa. Continuaremos esto mañana». Pero el mañana trajo algo peor. Marcus convocó una reunión de emergencia de la Junta. ¿El tema? La idoneidad de Victoria para liderar. La evidencia, registros financieros que sugerían mala gestión, oportunidades perdidas y una disminución de la confianza de los clientes. La demanda, un voto de censura. Me senté en la parte trasera de aquella sala de juntas, viendo a Marcus desmantelar sistemáticamente todo lo que Victoria había construido. Sus acusaciones eran precisas, documentadas, devastadoras. La mitad de la junta asentía. El director financiero parecía incómodo. Los aliados de Victoria disminuían a cada minuto. Y la propia Victoria permanecía perfectamente inmóvil, con el rostro inexpresivo, absorbiendo cada ataque como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo. Iba a perder. Lo veía suceder en tiempo real. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había sacrificado. Marcus se lo iba a llevar todo. A menos que alguien lo detuviera. No sé qué me dio. Ira, quizás. Desesperación. La certeza salvaje y estúpida de que no podía verla caer sin al menos intentar sostenerla. Me puse de pie. «Disculpen», dije, mi voz resonando por la sala. Me gustaría presentar algunos datos que podrían ser relevantes para esta discusión. Todas las cabezas se giraron hacia mí. La sonrisa de Marcus se tensó. «Esto es una reunión de la Junta, señorita Collins. Las analistas junior no...» «Tengo pruebas», dije, «de que las discrepancias financieras que el señor Chen está presentando fueron causadas por errores de informe de su propio departamento. Tengo los archivos de datos originales, y creo que la Junta debería verlos antes de tomar cualquier decisión». La sala estalló. Y Victoria Harwell, por primera vez desde que la conocía, me miró como si viera a alguien que nunca esperó que existiera. La sala de juntas se sumió en el caos. El rostro de Marcus se contorsionó con una furia apenas contenida, mientras los miembros de la Junta estallaban en murmullos confusos. Los aliados de Victoria intercambiaron miradas inciertas. El director financiero repasaba furiosamente su tableta, intentando encontrar los archivos a los que yo había hecho referencia. Yo estaba de pie al fondo de la sala, con las piernas temblorosas, de repente consciente de que acababa de detonar una bomba en medio de una lucha de poder corporativa entre personas que podían destruirme sin despeinarse. Pero no volví a sentarme. «Señorita Collins», dijo Victoria, su voz cortando el ruido con precisión quirúrgica. «Por favor, acérquese a la mesa. Me gustaría ver esa evidencia». Avancé con unas piernas que sentía que no eran mías. Cada paso me acercaba más al centro de la tormenta. 12 pares de ojos siguieron mi progreso. La mirada de Marcus me quemaba el perfil. Cuando llegué junto a Victoria, ella no me miró. Su atención estaba fija en la sala, en los miembros de la Junta a los que necesitaba convencer. Pero debajo de la mesa, fuera de la vista, su mano rozó la mía. Solo una vez, solo brevemente. Y algo eléctrico pasó entre nosotras. «Adelante», dijo. Proyecté los archivos en la pantalla de la sala de conferencias. Durante los siguientes 20 minutos, guié a la Junta a través de datos que había estado recopilando en secreto durante semanas. No porque alguien me lo hubiera pedido, no porque fuera mi trabajo, sino porque había notado inconsistencias en los informes trimestrales, patrones que no tenían sentido, números que habían sido modificados de maneras que apuntaban a una única fuente. El departamento de Marcus Chen, la mala gestión de la que acusaban a Victoria no era mala gestión en absoluto. Era sabotaje. Alteraciones estratégicas de datos diseñadas para hacerla parecer incompetente, implementadas durante meses con precisión quirúrgica. Cuando terminé, la sala estaba en silencio. «Esto es absurdo», dijo Marcus, pero su voz había perdido su suave confianza. «Estos archivos podrían haber sido alterados. No tenemos forma de saber. En realidad,
interrumpió el director financiero. Puedo verificar las marcas de tiempo originales. Si lo que la señorita Collins está presentando es exacto, y puedo confirmar que lo es, entonces estas modificaciones se originaron en su departamento, Marcus, hace 3 meses. El voto de censura se desmoronó. 2 miembros de la junta que habían estado asintiendo a las acusaciones de Marcus ahora lo miraban con sospecha sin disimulo. Los aliados de Victoria luchaban por reprimir sonrisas triunfantes. Marcus se puso de pie abruptamente. Su silla raspó el suelo. «Esto no ha terminado, Victoria. Has cometido un error». Me miró, y el odio en sus ojos me heló la sangre. «Ambas habéis cometido errores». Se fue. La reunión se disolvió en conversaciones más pequeñas, sesiones de estrategia, control de daños. Pero Victoria no se unió a ninguna de ellas. Me tocó el codo, la más ligera presión, y dijo, «Mi oficina». Ahora. La seguí fuera de la sala de juntas, pasando por las miradas y los susurros, hasta el ascensor que nos llevó al piso 40. Ninguna de las dos habló. La tensión entre nosotras era algo vivo, presionando contra mi piel, dificultándome la respiración. La puerta de su oficina se cerró detrás de nosotras. Victoria no fue a su escritorio. Caminó hacia la ventana, de espaldas a mí, con una mano apoyada en el cristal. Ya había visto esta postura antes, la primera vez que me llamó a esta sala. Pero ahora la entendía de otra manera. No estaba mirando Manhattan, estaba intentando no desmoronarse. ¿Por qué hiciste eso? Su voz era apenas un susurro. Porque estaba mintiendo. Porque los datos mostraban... ¿No es eso lo que pregunto? Se dio la vuelta, y vi algo que nunca antes había visto en el rostro de Victoria Hartwell. Lágrimas. No cayeron. Las contenía por pura fuerza de voluntad, pero estaban allí, brillando en sus ojos azul hielo. ¿Por qué lo arriesgaste todo? Tu carrera, tu reputación, todo por lo que has trabajado, para defenderme. La verdad subió por mi garganta, peligrosa e innegable. Podría haberle dado una respuesta segura. Podría haber dicho que era por justicia, por integridad, por hacer lo correcto. En cambio, le dije la verdad. Porque no podía ver cómo alguien te destruía, dije. Porque cuando estoy contigo, siento que por fin me ven. Porque eres la persona más brillante, complicada y hermosa que he conocido. Y la idea de que lo perdieras todo, mi voz se quebró. No podía permitir que eso pasara. Habría quemado toda mi carrera hasta los cimientos para evitarlo. El silencio que siguió duró una eternidad. Victoria me miró como si acabara de hablar en un idioma que nunca antes había escuchado. Su compostura, ese legendario control de reina de hielo, se estaba resquebrajando. Pude ver las grietas extendiéndose por su rostro. Shock, incredulidad y algo más. Algo que se parecía aterradoramente a esperanza. Emma, dijo mi nombre como una plegaria. No entiendes lo que dices. Soy tu CEO. Te llevo 18 años. Soy... casada. Terminé. Lo sé. Créeme, lo sé. Me he dicho 1000 veces que esto es una locura, que estás prohibida de todas las formas posibles, que lo que siento es inapropiado e imposible y... ¿Lo que sientes? Cerré los ojos. Creo que lo sabes. Cuando los abrí, ella estaba más cerca. Lo suficientemente cerca como para ver el pulso saltando en su garganta. Lo suficientemente cerca como para oler a jazmín y algo más cálido debajo. «No puedo», susurró. «Emma, tienes que entender. Mi matrimonio no es lo que la gente piensa. No ha sido real durante años. Richard y yo seguimos juntos por las apariencias, por Grace, por la empresa. Pero eso no significa que pueda simplemente...». Se llevó la mano al pecho y lo vi de nuevo, esa mueca de dolor, rápidamente oculta. No soy libre, e incluso si lo fuera, no soy alguien a quien deberías querer. Estoy rota de maneras que no puedes ver. Entonces déjame ver. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras. Victoria contuvo el aliento. Su mano seguía apretada contra su pecho, y de repente me di cuenta de que el gesto no era emocional. Era físico. Algo andaba mal. Victoria, ¿qué está pasando? El frasco de la receta. La forma en que haces una mueca cuando crees que nadie te mira. El agotamiento que va más allá de trabajar demasiado. Me acerqué, lo suficiente como para tocarla, aunque no me atrevía. Dime la verdad. Por favor. Por un largo momento.
Pensé que no respondería. Luego se dirigió a su escritorio. Abrió el cajón donde la había visto esconder la medicación y sacó el frasco. Me lo tendió. La etiqueta hizo que se me encogiera el estómago. «Es mi corazón», dijo, su voz hueca. «Arritmia. Genética. Mi madre murió por ello a los 52. Los médicos dicen que necesito cirugía, pero sigo posponiéndola porque no puedo permitirme parecer débil, no con Marcus acechando, no con la junta vigilando cada movimiento que hago. Victoria, nadie lo sabe, ni Richard, ni mi hija, nadie». Rió amargamente. «Y ahora tú lo sabes». La gran Victoria Hartwell, derribada por su propio corazón fallido. Irónico, ¿verdad? He pasado toda mi vida siendo desalmada, y ahora... Para. Crucé la distancia entre nosotras y le tomé las manos. Le temblaban. «No eres desalmada. Eres la persona más fuerte que he conocido. Y te vas a operar. Vas a cuidarte. Porque no voy a perderte. Ni por Marcus, ni por un voto de la Junta, ni por esto». Miró nuestras manos unidas. Cuando levantó la vista, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeron. «He pasado 20 años construyendo muros», dijo. 20 años asegurándome de que nadie pudiera acercarse lo suficiente para herirme. Y entonces tú entraste en esa reunión y viste algo que nadie más podía ver. Y tú... Su voz se quebró. «Me haces querer derribarlo todo. Cada muro, cada defensa, todo lo que he construido para protegerme». Levanté la mano hacia su rostro. Le quité una lágrima con el pulgar. Su piel era increíblemente suave bajo mis dedos. «Entonces hazlo», dije. «Derríbalo. Yo estaré aquí para atraparte». Ella me besó. O yo la besé a ella. No sé quién se movió primero. En un momento estábamos allí de pie, temblando al borde de algo aterrador y hermoso, y al siguiente sus labios estaban sobre los míos, y el mundo entero se derrumbó en ese único punto de contacto. Sabía a café, a lágrimas y a desesperación. Sus manos se enredaron en mi cabello, acercándome más. Podía sentir su corazón latiendo acelerado contra mi pecho. Demasiado rápido, pensé a lo lejos, peligrosamente rápido. Pero no podía alejarme, no podía respirar, no podía hacer nada más que ahogarme en ella. Cuando finalmente nos separamos, ambas estábamos temblando. «Esto lo cambia todo», susurró. «Lo sabes, lo sé. No podemos decírselo a nadie. Todavía no. Hasta que averigüé...» Un golpe en la puerta nos hizo separarnos de golpe. La voz de la asistente de Victoria llegó a través del intercomunicador. «Señorita Hartwell, el señor Chen está en la línea 1. Dice que es urgente». La expresión de Victoria volvió a endurecerse como el hielo. Se enderezó la chaqueta, se alisó el cabello, y en segundos la CEO había vuelto. Intocable, inalcanzable, tan fría como la describían las revistas. Pero cuando me miró antes de coger el teléfono, sus ojos contaban una historia diferente. «Vete a casa», dijo. «Hablaremos mañana». «¿Y Emma?» Una sombra de sonrisa cruzó sus labios. «Gracias. Por todo». Salí de su oficina aturdida. Pero cuando llegué al trabajo a la mañana siguiente, seguridad me esperaba en mi escritorio. Había sido trasladada, con efecto inmediato, a la oficina satélite de la empresa, en Chicago. El guardia de seguridad me entregó una caja de cartón y me dijo que tenía 30 minutos para vaciar mi escritorio. Me quedé allí, congelada, mirando la caja como si pudiera morderme. A mi alrededor, mis antiguos colegas de repente encontraron sus ordenadores extremadamente interesantes. Nadie me miraba a los ojos. Daniel pasó sin decir una palabra. Su boca dibujaba una línea fina y satisfecha. 30 minutos. 8 meses de mi vida, empaquetados en 30 minutos y una caja que olía a cartón industrial. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. «No luches contra esto. Es por tu propia protección. Te explicaré. B. Victoria». Pero ¿cómo me protegía esto? ¿Cómo podía ser una protección ser enviada a Chicago, a 1000 millas de ella, de todo por lo que había trabajado? Quise subir furiosa a su oficina. Quise exigir respuestas. Pero cuando miré hacia el ascensor ejecutivo, otro guardia de seguridad estaba apostado allí, observándome, obra de Marcus Chen. Tenía que ser. Vacié mi escritorio en silencio. Fotografías de mi madre.
Una pequeña suculenta que de alguna manera seguía viva a pesar de meses de abandono. La placa con mi nombre que tanto me había costado conseguir. Todo cabía en la caja con espacio de sobra. Toda mi carrera, reducida a algo que podía llevar con una mano. El vuelo a Chicago salió esa tarde. Me senté en el asiento del medio entre un empresario que roncaba y un adolescente que jugaba a videojuegos en el móvil con el volumen puesto. Las luces de la ciudad de Nueva York desaparecieron bajo las nubes, y apoyé la frente contra la fría ventanilla e intenté no llorar. Las siguientes 3 semanas fueron las más largas de mi vida. La oficina de Chicago era un espacio gris y sin vida en el piso 20 de un edificio que olía a alfombra vieja y sueños rotos. Me asignaron a proyectos especiales, un eufemismo corporativo para tareas inútiles diseñadas para que los empleados incómodos renunciaran por sí mismos. Pasaba mis días recopilando informes que nadie leería jamás, asistiendo a reuniones sobre nada, viendo el reloj avanzar hacia las 5 para poder volver a mi apartamento temporal y mirar al techo. No tenía ninguna forma de contactar a Victoria. Su número personal no estaba en mis contactos. El mensaje de texto había venido de un teléfono desechable que se quedó sin batería en cuestión de horas. Cada correo electrónico que le enviaba a su dirección oficial rebotaba como no entregado. Cuando intentaba llamar a la oficina principal, me transferían al buzón de voz una y otra vez. Había desaparecido. Por la noche, permanecía despierta reviviendo cada momento de aquel beso, el sabor de sus labios, el sonido que hizo cuando le toqué la cara, la forma en que sus manos le habían temblado en las mías cuando me habló de su corazón. Me preguntaba si lo había imaginado todo, si el estrés y las noches en vela y los sentimientos imposibles me habían hecho alucinar un romance que nunca existió. Pero aún podía sentirla, incluso a 1000 millas de distancia, incluso en el silencio. Podía sentirla como un miembro fantasma, anhelando algo que no podía alcanzar. Semana 2. Marcus Chen visitó la oficina de Chicago. No me reconoció directamente, pero lo vi a través de las paredes de cristal de la sala de conferencias, hablando con el director regional con la misma sonrisa fría que había lucido en la sala de juntas. Cuando la reunión terminó, se detuvo junto a mi escritorio al salir. ¿Disfrutando de su nuevo puesto, señorita Collins? No le di la satisfacción de una respuesta. Debería saber, continuó bajando la voz, que Victoria no te salvará. No puede. La Junta la está vigilando muy de cerca después de esa pequeña jugada que hiciste. Un movimiento en falso y lo pierde todo, incluyendo, me imagino, cualquier lealtad equivocada que pareces inspirarle. Se alejó, dejándome temblando de rabia. Esa noche, casi renuncié. Tenía mi carta de renuncia a medio escribir. Mi vuelo de vuelta a medio reservar. ¿Qué sentido tenía quedarme en el purgatorio corporativo, esperando a una mujer que quizás nunca vendría por mí? Pero algo me detuvo. Algo terco y probablemente estúpido. El recuerdo de la voz de Victoria. Te explicaré. Me había pedido que confiara en ella, aunque no lo entendiera, aunque doliera. Así que me quedé. Semana 3. Un viernes. Volví a casa de otro día desolador en la oficina para encontrar un sobre debajo de la puerta de mi apartamento. Sin remitente. Sin matasellos. Alguien lo había entregado en mano. Dentro había una sola hoja de papel con una dirección escrita a mano con letra elegante. 28 de noviembre, 8 p.m. No se lo digas a nadie. V. La dirección estaba en Gold Coast, uno de los barrios más ricos de Chicago. La busqué. Una casa de piedra histórica que había sido convertida en apartamentos de lujo privados. Sin nombres listados, sin registros públicos. Durante 3 días conté las horas. El 28 de noviembre, llamé al trabajo para decir que estaba enferma. Compré un vestido nuevo con dinero que no podía permitirme y tomé un taxi a Gold Coast. La casa de piedra era hermosa, hiedra trepando por la fachada de ladrillo, luz cálida brillando desde altas ventanas. El tipo de lugar que susurraba a dinero antiguo y secretos celosamente guardados. Un portero me dejó entrar sin preguntar mi nombre, como si me hubiera estado esperando. Señaló un ascensor y dijo: «Ático, te está esperando». El ascensor era pequeño y panelado en madera oscura. Música clásica sonaba suavemente desde altavoces ocultos. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo por encima de los violines. Las puertas se abrieron directamente al apartamento. Y allí estaba ella. Victoria estaba de pie junto a una ventana de suelo a techo, exactamente como la había visto tantas veces en su oficina de Nueva York. Pero todo lo demás era diferente.
No llevaba un traje de poder. Estaba vestida de forma sencilla. Un suéter color crema, pantalones oscuros, el cabello suelto sobre los hombros, sin armadura, sin máscara. Cuando se dio la vuelta, vi el agotamiento primero. Las sombras bajo sus ojos se habían acentuado. Parecía más delgada de lo que recordaba, frágil de una manera que me aterrorizó. Pero cuando me vio, todo su rostro se transformó. Emma. Dijo mi nombre como alguien que se ahoga dice, aire. Crucé la habitación en 3 pasos y la abracé. Se aferró a mí. Su cuerpo temblaba. Podía sentir su corazón latiendo acelerado contra mi pecho. Demasiado rápido, todavía demasiado rápido, y la abracé más fuerte, como si pudiera protegerla de su propio cuerpo fallido por pura fuerza de voluntad. Lo siento, susurró en mi hombro. Lo siento mucho. No podía arriesgarme a contactarte. Marcus tiene gente vigilando mis comunicaciones, mis movimientos, todo. Si supiera que estábamos conectadas, te usaría para destruirme. No podía... Lo sé. Me aparté lo suficiente para mirarle la cara. Lo sé. No estoy enfadada. Estaba asustada, Victoria. Pensé que habías cambiado de opinión. Pensé que quizás lo había imaginado todo. No imaginaste nada. Me tomó la cara entre las manos, sus pulgares rozando mis mejillas. Lo que siento por ti, nunca lo había sentido antes, ni con Richard, ni con nadie. Me aterrorizas, Emma. Me haces querer cosas a las que pensé que había renunciado hace años. ¿Qué cosas? Felicidad. Su voz se quebró. Una vida de verdad. Alguien que me vea. Toda yo. Y no huya. No voy a huir. No. Sonrió. Y fue lo más hermoso que jamás había visto. No, no lo harás. Hablamos durante horas. Me habló de su matrimonio. La lenta muerte del amor que se había convertido en un acuerdo de negocios. Richard tenía sus aventuras. Ella tenía su trabajo. Seguían juntos porque el divorcio habría destruido la reputación de ambos. Y por Grace. Siempre Grace. Mi hija es lo único bueno que he hecho, dijo Victoria. Tiene 20 años. Estudia historia del arte en Yale. Brillante. Amable. Todo lo que yo no soy. Miró hacia otro lado. Ella no sabe nada de esto. De nosotras. No sé cómo decírselo. No tienes que resolver eso esta noche. Me habló de la cirugía a la que finalmente se sometería. Un procedimiento para corregir su arritmia, programado para el 15 de diciembre. Estaba aterrorizada. No de la muerte, dijo, sino de la debilidad, de ser vista como dañada. He pasado toda mi carrera demostrando que soy más fuerte que los demás, dijo. Más dura, más fría. Así es como una mujer sobrevive en finanzas. Si te ven sangrar, te destrozarán. Te he visto sangrar. Dije, creo que te hace más valiente, no más débil. Ella me besó entonces, más lento que la primera vez, más suave, como si estuviera memorizando la forma de mis labios. Quédate esta noche, susurró. Por favor, no quiero estar sola. Me quedé. Me desperté a la mañana siguiente con el brazo de Victoria sobre mi cintura y su rostro apoyado en mi hombro. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas, convirtiendo su cabello con mechones plateados en algo luminoso. Por un momento perfecto, el mundo exterior no existió. Solo existía esta habitación, esta cama, esta mujer que de alguna manera se había convertido en el centro de mi universo. Entonces el teléfono de Victoria sonó. Se despertó de golpe, sus instintos de CEO activándose antes de que estuviera completamente consciente. La identificación de llamadas hizo que su rostro palideciera. Es la oficina, dijo. Línea de emergencia. Respondió. Observé cómo su expresión cambió. Confusión, luego incredulidad, luego algo frío y terrible. Entiendo, dijo. Sí, lo comprendo. Tomaré el próximo vuelo. Colgó y se quedó muy quieta. ¿Qué pasó? Marcus. Su voz era plana. Encontró una fotografía. ¿Nuestra? En el coche esa noche, durante la tormenta. Está convocando una reunión de junta de emergencia. Va a usarla para exigir mi dimisión. La sangre se me fue de la cara. ¿Cómo? El conductor. Quizás. Alguien con una cámara. No importa. Se giró para mirarme, y sus ojos estaban llenos de algo que nunca antes había visto allí. Miedo. Emma,
Tengo que volver. Tengo que luchar contra esto. Pero necesito que entiendas. Pase lo que pase, cualquier elección que tenga que hacer, no. Le agarré la mano. No te despidas. Así no. Lo resolveremos, juntas. No lo entiendes. Me atrajo hacia ella, su frente pegada a la mía. Me está dando un ultimátum. Renunciar en silencio y mantener mi reputación. O luchar y dejar que nos destruya a ambas. Su aliento tembló. Me va a obligar a elegir entre la empresa que construí y tú. Victoria voló de regreso a Nueva York esa tarde. La observé irse desde la ventana del ático, su coche oficial desapareciendo en el tráfico de Chicago como un barco hundiéndose bajo olas oscuras. Me llamó esa noche. Su voz era firme, controlada, la voz de CEO que usaba en las salas de juntas y conferencias de prensa. Pero por debajo, podía escuchar las grietas. La reunión es mañana por la mañana, dijo. Marcus presentará la fotografía a la junta directiva completa. Lo está enmarcando como evidencia de conducta inapropiada. Una relación con una subordinada que compromete mi juicio. No fue así. Nosotros no... Nada pasó hasta después de que me transferiste. La verdad no importa. La apariencia sí. La oí exhalar. La junta está dividida. Algunos siempre me han resentido. Otros son leales. Pero la lealtad tiene límites cuando las carreras están en juego. ¿Qué vas a hacer? Silencio. Luego, todavía no lo sé. Pero Emma, pase lo que pase mañana, necesito que sepas algo. Lo que siento por ti no es algo que pueda simplemente apagar. No es algo de lo que me arrepienta. Si tengo que elegir entre mi empresa y tú... Su voz se quebró. No sé si puedo tomar esa decisión. He pasado 20 años construyendo Hartwell & Pierce. Es todo lo que soy, pero tú eres todo lo que quiero ser. Victoria, tengo que irme. Los miembros de la junta llegan temprano para las discusiones previas a la reunión. Te llamaré cuando termine. Colgó. No dormí esa noche. Yacía en el frío apartamento de Chicago, mirando al techo, repasando cada posible resultado. Si Victoria contraatacaba y ganaba, Marcus nunca dejaría de intentar destruirnos. Si renunciaba, perdería todo por lo que había trabajado. ¿Y si elegía la empresa en lugar de a mí? No pude terminar ese pensamiento. La llamada llegó a las 11:47 de la mañana siguiente. Está hecho. La voz de Victoria era hueca, vacía. Renuncié. Sentí que el mundo se me caía encima. ¿Qué? Con efecto inmediato. Le di a la junta mis acciones, mi puesto, todo. Marcus consiguió lo que quería. Una risa amarga. La reina de hielo ha abdicado de su trono. Estoy segura de que está celebrando ahora mismo. Victoria, no puedes. Construiste esa empresa de la nada. Sé lo que construí, y sé lo que me costó. Por primera vez, su compostura de CEO se resquebrajó por completo. Escuché un sollozo, rápidamente reprimido, pero inconfundible. 20 años, Emma, 20 años de sacrificios. Mi salud, mi matrimonio, mi relación con mi hija. ¿Y para qué? ¿Para que me lo quitara un hombre cuyo único talento es la traición? Ven a Chicago. Ven aquí. Lo resolveremos juntas. No puedo. Su voz se estabilizó. Los términos de mi renuncia incluyen una cláusula de no competencia. No puedo trabajar en finanzas durante 3 años. No puedo contactar a empleados de Hartwell & Pierce. Y Emma, tú sigues siendo técnicamente una empleada. La comprensión me golpeó como un puñetazo. Me está usando para mantenerte alejada. Es minucioso, eso se lo concedo. Una larga pausa. Hay algo más. Algo que debí haberte dicho antes. La noche que nos conocimos, la noche de la tormenta, dije que te había estado observando durante meses. Nunca expliqué por qué. ¿Por qué? Porque te reconocí. No tu cara, tu nombre, Collins. Otro aliento tembloroso. Haz 22 años, antes de Hartwell & Pierce, antes de Goldman Sachs, yo era una persona diferente. Era joven e imprudente, y cometí un error del que he pasado toda mi vida huyendo. ¿Qué clase de error? Necesito contártelo en persona. Cuando esto termine, cuando pueda mirarte a los ojos y... Su voz se interrumpió. Alguien hablaba de fondo. Tengo que irme. Abogados. Papeleo. La maquinaria de la rendición. Victoria. Espera. 3 semanas. Emma. Dame 3 semanas. Iré por ti. Lo prometo. La línea se cortó.
Las semanas que siguieron fueron un tipo de infierno muy particular. Cumplía con el expediente en la oficina de Chicago. Presentaba informes. Asistía a reuniones. Fingía preocuparme por las proyecciones trimestrales mientras mi mundo entero se desmoronaba. Mis colegas notaron que algo andaba mal. Los sorprendí susurrando, intercambiando miradas, pero nadie preguntó. En el mundo corporativo estadounidense, el sufrimiento visible es una inconveniencia que es mejor ignorar. Intenté investigar a qué se refería Victoria. ¿Qué error de hace 22 años podría conectarse conmigo? Mi madre nunca mencionó conocer a nadie en finanzas. Habíamos vivido en Queens, lejos de las relucientes torres de Wall Street. Lo único inusual de mi historia familiar era su normalidad, pero Victoria había reconocido mi nombre, Collins. El pensamiento me mantuvo despierta por la noche, añadiendo otra capa de ansiedad al miedo y la soledad en los que ya me estaba ahogando. Mientras tanto, las noticias financieras cubrieron la renuncia de Victoria con detalles desgarradores. The Wall Street Journal lo llamó el fin de una era. CNBC analizó las implicaciones para el precio de las acciones de Hartwell & Pierce. Business Insider publicó un perfil titulado El ascenso y la caída de Victoria Hartwell, que me dio ganas de tirar mi laptop contra la pared. Ninguno de ellos me mencionó. Lo que sea que Marcus le había dicho a la Junta, no se había filtrado a la prensa. Fui borrada por completo de la narrativa, solo otra subordinada anónima en la vasta maquinaria del mundo corporativo estadounidense. Pero yo sabía la verdad. Y Victoria también. Las 3 semanas se extendieron a 4, luego a 5. La cirugía de Victoria había sido programada para el 15 de diciembre. Me había enviado un mensaje de texto una vez. Mañana entro. Piensa en mí, y luego nada. Durante días no supe nada. Llamé al número que me había dado. Desconectado. Busqué noticias de ella. Silencio. Incluso llamé a la oficina principal de Hartwell & Pierce, fingiendo ser una clienta. Lo siento, la señora. Hartwell ya no está en la empresa. Empecé a desmoronarme. La idea de que pudiera haber muerto, de que su corazón finalmente hubiera fallado en una mesa de operaciones mientras yo estaba atrapada en Chicago, incapaz de contactarla, incapaz de despedirme, era insoportable. Dejé de comer, dejé de dormir. Fui al trabajo con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas, desafiando a cualquiera a comentar. Nadie lo hizo. El 22 de diciembre, decidí que no podía esperar más. Reservé un vuelo a Nueva York. No sabía dónde se alojaba Victoria, pero conocía a personas que podrían saberlo. Su asistente siempre había sido amable conmigo. Tal vez hablaría. La casa de piedra rojiza en Chicago había sido un alquiler, pero debía haber otras propiedades, otras conexiones. Empaqué una sola maleta. Llamé a un coche para ir al aeropuerto. Y cuando abrí la puerta de mi apartamento para irme, encontré un sobre en el suelo. La misma caligrafía elegante. La misma falta de dirección de remitente. Dentro había una fotografía y una nota. La fotografía mostraba a 2 mujeres de pie frente a la entrada de un hospital. Una era una Victoria más joven, quizás de 22 o 23 años, su cabello oscuro sin canas, su rostro más suave e incierto de lo que jamás lo había visto. La otra mujer sostenía un bebé envuelto en una manta rosa. Miraba a la cámara con una expresión de alegría absoluta. La reconocí de inmediato. Era mi madre. La nota tenía solo 4 palabras. Necesitamos hablar. Y debajo de ellas, una dirección en Connecticut. Conduje a Connecticut a través de una tormenta invernal que reflejaba aquella en la que todo había comenzado. La nieve azotaba la autopista, reduciendo la visibilidad a casi nada. Mi coche de alquiler patinó sobre hielo negro 2 veces. Cada parte racional de mi cerebro gritaba que diera la vuelta, pero no podía parar. No cuando finalmente estaba a punto de saber la verdad. La dirección conducía a una extensa propiedad en Greenwich, la casa familiar de los Hartwell. Incluso a través de la nieve, podía ver los terrenos cuidados y una casa que era menos un hogar que una declaración de riqueza generacional. La puerta principal se abrió. Victoria salió al porche, envuelta en un abrigo pesado, su cabello con mechones plateados atrapando copos de nieve. Se veía diferente, más sana. Las sombras bajo sus ojos se habían desvanecido. La cirugía había funcionado. Caminé hacia ella a través de la nieve que caía. Cuando llegué al porche, me atrajo a sus brazos y me abrazó tan fuerte que pude sentir los latidos de su corazón contra mi pecho. Fuertes y constantes. «Viva. Viniste», susurró. «¿Creíste que no lo haría? Pensé que podrías odiarme,
después de lo que estoy a punto de contarte. Me condujo al interior, a una sala de estar donde un fuego crepitaba en una enorme chimenea de piedra. En la mesa de café había fotografías, documentos, historiales médicos esparcidos. Richard Hartwell estaba sentado junto a la ventana, más viejo que en sus fotos de revista, su rostro surcado por una tranquila resignación. «Richard sabe lo nuestro», dijo Victoria. «Ha sabido durante años que nuestro matrimonio había terminado. Aceptó ayudarme a terminarlo correctamente». Richard me ofreció un apretón de manos. «Le debo una disculpa, señora Collins, y una explicación, aunque mi esposa es más adecuada para proporcionar esta última». Se fue, cerrando la puerta suavemente. Victoria se sentó en el sofá y palmeó el cojín a su lado. Hace 22 años yo era una persona diferente. 22 años tratando de abrirme camino en un mundo que no me quería. También estaba profundamente enamorada de alguien a quien no podía tener. Me entregó una fotografía. 2 mujeres jóvenes, abrazadas, riendo. Una era claramente Victoria, la otra... «Esa es mi madre», dije, con la voz ahogada. Su nombre era Sarah Collins. Nos conocimos en un seminario de carrera. Era una estudiante de enfermería, brillante y valiente. Nos enamoramos en secreto, en un mundo que no estaba listo para nosotras. Mi madre nunca mencionó... No podía, por lo que pasó después. Victoria tomó otra fotografía. Mi madre en una cama de hospital, sosteniendo a un recién nacido. Victoria estaba a su lado, mirando al bebé con asombro y terror. «Tu madre descubrió que estaba embarazada de una breve relación anterior a la nuestra. Yo estuve allí cuando naciste, Emma. Te tuve en mis brazos cuando tenías menos de 1 hora. Tu madre dijo, prométeme que la cuidarás si algo me pasa». Y yo prometí. La habitación daba vueltas. «Entonces, ¿por qué no te recuerdo? ¿Por qué desapareciste?» «Porque fui una cobarde». Las palabras salieron como cristales rotos. «Sara quería criarte juntas, abiertamente. Pero yo estaba aterrorizada. Mi carrera estaba empezando. Ser abiertamente gay en 1999 lo habría destruido todo. Así que las dejé a las 2. ¿Qué le pasó a mi madre después? Te crió sola. Nunca me perdonó. Intercambiamos cartas. Luego me pidió que dejara de contactarla. Victoria me tomó la mano. Pero te observé. Un investigador privado enviaba informes. Supe cuándo te graduaste, cuándo entraste a la universidad, cuándo solicitaste en Hartwell and Pierce. Me has estado observando toda mi vida. Cuando vi tu nombre en la lista de contrataciones, no podía creerlo. Me dije a mí misma que mantendría mi distancia. Pero te pareces tanto a ella, Emma, el coraje de tu madre, su honestidad. En el momento en que te levantaste en esa sala de juntas, supe que estaba condenada. Mi madre murió cuando yo tenía 19 años. Dije, un ataque al corazón. Estuve en el funeral, al fondo. Te vi llorar y quise desesperadamente abrazarte, pero no tenía derecho. ¿Por qué contármelo ahora? Porque he terminado de esconderme. Perdí mi empresa, y al perder todo lo que creía querer, me di cuenta de lo que realmente necesito. Me apretó la mano. Te necesito a ti, Emma. No como un símbolo de un amor en el que fallé. Como tú. Miré las fotografías, el rostro joven y esperanzado de mi madre. Victoria a los 22. El bebé en la manta rosa. Yo. No sé qué sentir, dije honestamente. Esto lo cambia todo. Lo sé, pero lo que siento por ti ahora no tiene que ver con Sara o la culpa. Me enamoré de ti. La mujer que me desafió en mi sala de juntas, que me vio en mi peor momento. Ese amor es real. Le creí. La cirugía, dije. Cuéntame sobre ella. Salió mejor de lo esperado. Mi corazón está más fuerte de lo que ha estado en años. Colocó mi mano sobre su pecho. Me dieron una segunda oportunidad. No quiero desperdiciarla teniendo miedo. ¿Qué hay de Marcus? ¿La no competencia? Marcus puede quedarse con Hartwell and Pierce. Pasé 20 años construyendo ese imperio y casi me mata. Se inclinó más cerca. Quiero empezar de nuevo. En un lugar nuevo. Contigo. Si me aceptas, la besé. Más lento que la primera vez. Una elección hecha con pleno conocimiento de todo lo que había sucedido antes. ¿Eso es un sí?, preguntó. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Richard estaba allí, pálido. Victoria, tienes que ver esto. Extendió su teléfono. El titular decía, última hora,
La ex CEO de Hardwell & Pierce, Victoria Hardwell, nombrada en una investigación federal de valores. Fuentes afirman evidencia de manipulación del mercado. Marcus. Incluso en la Victoria, no había terminado de intentar destruirla. Las siguientes 72 horas fueron un torbellino de abogados y declaraciones. Me quedé al lado de Victoria en cada reunión, cada noche sin dormir. Marcus había pasado años construyendo un rastro documental falso, manipulando registros para hacer parecer que Victoria había participado en tráfico de información privilegiada y legal. Los fiscales federales se lo estaban tomando en serio. Si era condenada, se enfrentaba a la prisión. Necesitamos encontrar la verdad, dije la tercera noche. En algún lugar de esos registros hay pruebas de que Marcus fabricó esto. Los abogados han estado buscando. No encuentran nada concluyente. Entonces buscaremos nosotras mismas. Soy analista. Los datos son datos. Marcus cometió un error en algún lugar. Trabajamos toda la noche. A las 4:47 de la mañana, lo encontré. Las operaciones fraudulentas ocurrieron durante una ventana de 2 semanas en septiembre. Pero según el calendario de Victoria, verificado por testigos, ella había estado en Ginebra durante la primera semana. Más importante aún, la cuenta se había abierto usando un número de seguridad social con un dígito diferente al de Victoria. Alguien había creado una cuenta falsa a su nombre y cometido un error fatal. Necesito ver la documentación original de la cuenta, dije. La firma en la cuenta fraudulenta era una buena falsificación, pero no perfecta. La firma real de Victoria cruzaba las T con un ligero floreo hacia arriba. La firma falsificada las cruzaba rectas. No es mucho, dijo su abogado. Un jurado podría no encontrarlo convincente, pero conozco a alguien que sí lo hará. La fiscal federal, Janet Morrison. Estuvimos en el mismo grupo de estudio en la universidad. Es minuciosa y odia ser manipulada. Janet accedió a reunirse en una cafetería cerca del Tribunal Federal. Acepté por nuestra historia, dijo. Pero esto podría considerarse una comunicación impropia. No estamos pidiendo nada impropio. Le estamos pidiendo que mire la evidencia. Si alguien está usando su oficina para destruir a una mujer inocente, ¿no quiere saberlo? Deslicé la carpeta por la mesa. 1 hora después, la cerró. Esto no prueba que Victoria sea inocente, pero prueba que alguien quiere que pensemos que es culpable. Janet se puso de pie. Voy a investigar muy de cerca a quien quiera que haya abierto esa cuenta fraudulenta. La investigación duró 3 meses. Al final, la propia ambición de Marcus lo atrapó. Convencido de que había destruido a Victoria, se volvió descuidado. Se jactó ante un miembro de la Junta que llevaba un micrófono oculto. Envió correos electrónicos que deberían haber desaparecido, pero no lo hicieron. El 15 de marzo, agentes federales arrestaron a Marcus Chen. Todos los cargos contra Victoria fueron retirados. Vimos la cobertura de noticias en una habitación de hotel en Boston. El divorcio de Victoria de Richard se había finalizado 2 semanas antes. Mis prioridades han cambiado, dijo Victoria a los entrevistadores. Hay cosas más importantes que construir imperios. 6 meses después, estábamos en la terraza de una granja restaurada en Vermont, viendo la puesta de sol sobre las verdes montañas. La propiedad había sido idea de Victoria. Un lugar tranquilo, lejos de la política corporativa. Grace visitaba cada 2 fines de semana ahora, trayendo libros de texto y su ojo de artista. Me llamaba M, e insistía en que criticara su portafolio. Nos habíamos convertido en algo parecido a una familia. Victoria estaba escribiendo unas memorias sobre mujeres en finanzas. Yo me encargaba de nuestro negocio de consultoría, una pequeña empresa que ayudaba a startups propiedad de mujeres a navegar la financiación. No era un imperio, pero era nuestro. ¿Alguna vez te arrepientes de haber renunciado a Hardwell & Pierce? Pregunté esa noche. Victoria observó cómo la última luz del sol pintaba las montañas de oro. Me arrepiento de los años que desperdicié teniendo miedo. Los años en que me convencí de que el poder era más importante que el amor. Pero no me arrepiento de a dónde me llevaron esos años. A ti. A esto. Te amo, dije. Yo también te amo, Emma Collins. Te he amado desde que tenías menos de 1 hora y le prometí a tu madre que te cuidaría. Simplemente no sabía en qué se convertiría ese amor. Me besó mientras el sol desaparecía y las estrellas emergían. Ambas habíamos perdido cosas. Victoria perdió su empresa y su matrimonio. Yo perdí mi anonimato y la narrativa sencilla de mi vida. Pero lo que ganamos valía infinitamente más.
la una a la otra, plena y completamente, sin muros ni miedo. Más tarde, acostada con el latido constante del corazón de Victoria contra mi oído, pensé en mi madre, en la fotografía de dos mujeres jóvenes enamoradas, en la promesa cumplida a través de décadas y cada obstáculo que el mundo pudo interponer. Mamá, susurré. Ahora entiendo. Y en algún lugar más allá del tiempo y la pérdida, supe que ella estaba sonriendo. Si llegaste al final de esta historia, déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Y haz clic en la campana amarilla para suscribirte al canal y apoyarnos. Mantén la aventura en marcha haciendo clic en el video sugerido en tu pantalla.